En los últimos días de abril de 1945, Berlín ya no era una capital. Era un campo de ruinas humeantes, una ciudad convertida en fortaleza improvisada, defendida por restos de unidades, adolescentes armados a la fuerza y hombres demasiado viejos para otra guerra. El Tercer Reich no estaba cayendo, ya había caído, aunque aún se negaba a admitirlo. Y en ese colapso final, hubo un punto donde la defensa alemana se concentró con una desesperación absoluta. El puente Moltke, la última línea sólida antes del corazón político del régimen. El puente Moltke no era un símbolo ideológico como el Reichstag, ni una plaza famosa, ni una sede del poder. Era algo más simple y, por eso mismo, más decisivo, un paso obligado. Cruzaba el río Spree y conectaba el oeste de Berlín con el distrito gubernamental. Quien controlara ese puente tenía acceso directo al núcleo del poder alemán. Quien lo perdiera, sabía que el final era cuestión de horas. Para entender por qué el combate en el puente Moltke fue tan brutal, hay que situarse en el contexto general de la batalla de Berlín. A mediados de abril, el Ejército Rojo había rodeado completamente la ciudad. Más de 2 millones de soldados soviéticos avanzaban desde el este, el norte y el sur. Las fuerzas alemanas, fragmentadas y sin coordinación real, solo podían retrasar lo inevitable. Adolf Hitler seguía en Berlín, atrincherado en el Führerbunker. Desde allí emitía órdenes que ya no podían cumplirse. Ejércitos inexistentes, contraataques imaginarios, refuerzos que jamás llegarían. Pero aunque la cúpula nazi vivía en la negación, en el frente urbano la realidad era brutalmente clara, cada calle era una batalla, y cada puente, una frontera entre el ahora y el colapso total. El sector del puente Moltke quedó bajo responsabilidad de unidades improvisadas. Restos de la Wehrmacht, miembros de las SS, policías, Volkssturm y jóvenes de las juventudes hitlerianas. No era una fuerza cohesionada ni entrenada para una defensa urbana prolongada. Pero era lo último que quedaba. Para muchos de esos defensores, no había retirada posible. Berlín era el final del camino. Del lado soviético, el avance era implacable pero costoso. El Ejército Rojo había aprendido, a base de sangre, que Berlín no podía tomarse con rapidez. Cada edificio era una fortaleza. Cada sótano, una emboscada. Los puentes, en particular, eran objetivos críticos, destruibles, defendibles y letales. El puente Moltke se convirtió rápidamente en un punto de fricción extrema. Los defensores alemanes intentaron preparar el puente para su demolición. Pero los bombardeos constantes, la falta de explosivos adecuados y el caos en la cadena de mando complicaron el plan. El puente debía ser destruido en el momento exacto para detener el avance soviético. Demasiado pronto, y se perdía una vía de repliegue. Demasiado tarde, y el enemigo lo cruzaría. Mientras tanto, las fuerzas soviéticas avanzaban hacia el Spree bajo fuego constante. Artillería pesada, tanques y tropas de asalto se abrían paso edificio por edificio. No había grandes maniobras. Era una guerra de desgaste absoluto. El sonido de explosiones era continuo. El humo cubría las calles. La visibilidad era mínima. Para los soldados, el combate se reducía a metros, habitaciones y escaleras. Cuando el Ejército Rojo alcanzó las inmediaciones del puente Moltke, la batalla entró en una fase crítica. No se trataba solo de cruzar un río. Se trataba de romper la última defensa organizada antes del Reichstag. El simbolismo aún no era el objetivo principal, pero estaba presente. Todos sabían que significaba avanzar un poco más. El puente estaba parcialmente dañado por bombardeos previos, cubierto de escombros y cadáveres. No era una estructura limpia ni funcional. Era un cuello de botella mortal. Los defensores alemanes emplazaron ametralladoras, cañones antitanque y posiciones de francotiradores en los edificios circundantes. Cada metro del puente estaba bajo fuego cruzado. Para los soviéticos, el asalto frontal era casi inevitable. No podían rodear fácilmente el punto sin retrasar toda la ofensiva. Había que cruzar. Y cruzar significaba exponerse. Las primeras unidades que lo intentaron fueron recibidas con una violencia extrema. Tanques alcanzados, infantería abatida en plena carrera, oficiales muertos antes de poder dar órdenes. El puente Moltke se convirtió en un embudo de muerte. A diferencia de otras batallas urbanas, aquí no había ilusión de victoria del lado alemán. No se luchaba para ganar, sino para retrasar. Cada minuto ganado era una hora más para un régimen que ya no tenía salida. Para algunos defensores, el combate era ideológico.
Para otros, era puro instinto de supervivencia. Para muchos, simplemente no había otro lugar al que ir. En el lado soviético, el ánimo era distinto pero no menos tenso. Sabían que estaban cerca del final, pero también sabían que Berlín cobraba un precio altísimo. El avance hacia el puente Moltke no era una marcha triunfal. Era una sucesión de pérdidas, de cuerpos en las calles, de compañeros que no llegarían a ver el final de la guerra. La lucha por el puente se prolongó durante horas que parecían días. Ataques, retrocesos, intentos fallidos de demolición, asaltos bajo fuego directo. La línea cambiaba de manos de forma parcial, confusa, sangrienta. No había claridad absoluta sobre quién controlaba qué sector en cada momento. En ese punto, el puente Moltke dejó de ser solo una estructura. Se convirtió en una línea psicológica. Para los alemanes, cruzarlo significaba el final inmediato del régimen. Para los soviéticos, tomarlo era abrir la puerta al corazón de Berlín. Sin embargo, nada estaba decidido aún. El asalto soviético al puente Moltke no fue una carga heroica ni una maniobra elegante. Fue un avance forzado, brutal y fragmentado, ejecutado bajo fuego constante y con pérdidas inmediatas. Las primeras unidades que intentaron cruzar lo hicieron sabiendo que las probabilidades de supervivencia eran mínimas. El puente estaba completamente cubierto por ametralladoras, cañones antitanque y fuego de fusilería desde ambos lados del río y desde los edificios que dominaban la estructura. Los defensores alemanes habían convertido el entorno en una trampa. No solo disparaban desde el propio puente, sino desde posiciones elevadas en el Ministerio del Interior y otros edificios gubernamentales cercanos. Cada metro del Moltke estaba batido por fuego cruzado. Para los soviéticos, avanzar significaba exponerse en campo abierto, sin cobertura real, sobre una estructura parcialmente dañada y llena de escombros. Los primeros intentos de cruce terminaron en masacres localizadas. Tanques que avanzaban como apoyo fueron alcanzados por armas anticarro ocultas entre ruinas. La infantería caía antes de alcanzar la mitad del puente. Oficiales eran abatidos intentando reorganizar a hombres que ya estaban desorientados por el ruido, el humo y la confusión absoluta del combate urbano. Aún así, el Ejército Rojo insistió. No por orgullo, sino por necesidad estratégica. No había tiempo para rodeos prolongados. Berlín debía caer rápido para evitar más resistencia organizada y, sobre todo, para llegar antes que los aliados occidentales al centro político del Reich. El puente Moltke no era negociable. Había que cruzarlo, costara lo que costara. Mientras tanto, del lado alemán, la situación se deterioraba a cada minuto. Las unidades que defendían el puente no recibían refuerzos reales. Las comunicaciones eran caóticas o inexistentes. Muchos defensores no sabían quién estaba al mando ni cuánto tiempo más debían resistir. Las órdenes, cuando llegaban, eran contradictorias: resistir hasta el final, preparar la demolición, contraatacar, replegarse. Todo al mismo tiempo. El intento de volar el puente se convirtió en una obsesión desesperada. Ingenieros y soldados alemanes trataron de detonar cargas improvisadas bajo fuego directo. Pero los bombardeos previos habían dañado la estructura y las líneas de detonación. En más de una ocasión, las explosiones fueron parciales o fallaron por completo. El Moltke quedó dañado, pero seguía siendo transitable, al menos para la infantería. Ese fracaso selló, en la práctica, el destino del combate. Los soviéticos comenzaron a adaptar su táctica. En lugar de grandes asaltos frontales, avanzaron en oleadas pequeñas, usando humo, fuego de supresión masivo y movimientos rápidos. La artillería pesada castigó sin descanso las posiciones alemanas en los edificios cercanos, reduciendo lentamente su capacidad de resistencia. Cada posición destruida era un pequeño paso hacia el cruce definitivo. El combate se volvió cercano y brutal. Granadas lanzadas a pocos metros. Enfrentamientos cuerpo a cuerpo en los accesos al puente. Soldados luchando entre escombros, humo y cadáveres. La línea defensiva alemana ya no era continua. Eran puntos aislados que resistían por inercia, no por coordinación real. En varios momentos, los soviéticos lograron establecer cabezas de puente temporales en el extremo occidental. Esas posiciones eran frágiles y, en ocasiones, fueron rechazadas por contraataques alemanes igualmente desesperados. Pero cada intento dejaba a los defensores más debilitados. Cada contraataque costaba hombres que ya no podían reemplazarse. Para muchos defensores alemanes, el combate en el puente Moltke fue el punto donde se quebró cualquier ilusión.
Ya no se hablaba de salvar Berlín ni de revertir la guerra. Se hablaba de horas, quizá minutos. Algunos seguían luchando por fanatismo ideológico. Otros por miedo a lo que vendría después. Muchos simplemente porque estaban allí y no había alternativa. El Ejército Rojo, por su parte, pagaba un precio altísimo. La cercanía del final no hacía la lucha más fácil. Al contrario. Cada metro ganado se sentía como una victoria amarga. La sensación dominante no era euforia, sino agotamiento extremo y rabia acumulada tras años de guerra. Cuando finalmente los soviéticos lograron consolidar posiciones firmes en el extremo occidental del puente, la batalla entró en su fase final. El Moltke había dejado de ser una barrera efectiva. Ya no se trataba de si sería cruzado, sino de cuánto tiempo más podrían los defensores retrasar lo inevitable. Detrás del puente, el distrito gubernamental quedaba expuesto. El Reichstag ya no estaba lejos. Para quienes aún defendían Berlín, el significado era claro, aunque nadie lo dijera en voz alta, el final estaba a la vista. La caída definitiva del puente Moltke no ocurrió en un solo momento claro ni con una imagen icónica que pudiera resumirlo todo. Ocurrió como ocurren los colapsos reales, por acumulación, por desgaste, por la imposibilidad de seguir sosteniendo una defensa que ya no tenía profundidad ni sentido estratégico. Cuando el Ejército Rojo consolidó el control del extremo occidental del puente, el destino del centro de Berlín quedó sellado. Las últimas posiciones alemanas alrededor del Moltke fueron reducidas una a una. No hubo una retirada organizada. Hubo rendiciones aisladas, muertes inútiles, grupos que siguieron disparando hasta quedarse sin munición y otros que simplemente abandonaron sus puestos para mezclarse entre las ruinas. La defensa ya no respondía a órdenes claras, sino a impulsos individuales, fanatismo, miedo, inercia o simple confusión. Una vez asegurado el cruce, las fuerzas soviéticas avanzaron hacia el distrito gubernamental con una determinación absoluta. El Reichstag, símbolo político del Tercer Reich, ya estaba al alcance. El puente Moltke había sido el último obstáculo estructural importante antes de ese objetivo. Su pérdida no fue solo táctica, fue psicológica. Para los últimos defensores de Berlín, cruzar el Moltke significaba que ya no quedaba ninguna línea que pudiera sostenerse. Dentro del Führerbunker, las noticias eran cada vez más fragmentarias y desesperadas. Hitler seguía emitiendo órdenes irreales, hablando de unidades inexistentes y contraataques imposibles. Pero incluso los oficiales más leales comprendían que el final había llegado. El combate en el puente Moltke había demostrado que el Ejército Rojo ya no podía ser detenido ni siquiera de forma temporal. El avance soviético hacia el Reichstag fue igualmente brutal. No hubo pausa ni consolidación prolongada. El objetivo era cerrar la batalla lo antes posible. Cada edificio cercano al puente se convirtió en un punto de resistencia residual. El combate se trasladó a ministerios, oficinas y edificios administrativos, espacios que nunca habían sido concebidos para la guerra, pero que ahora eran escenarios de enfrentamientos a corta distancia. Para los soldados soviéticos, cruzar el Moltke no fue una celebración. Fue una continuación amarga de una guerra que llevaba casi 4 años devorándolo todo. Muchos habían luchado desde Stalingrado, Kursk, Varsovia. Berlín no era un trofeo, era el último infierno. La cercanía del final no reducía el peligro ni el sufrimiento. Cada esquina podía ser mortal. Para los defensores alemanes que sobrevivieron al combate del puente, la realidad fue devastadora. Algunos fueron capturados en los días siguientes. Otros murieron defendiendo edificios que ya no tenían valor militar alguno. Muchos civiles quedaron atrapados en medio, pagando el precio de una defensa que nunca eligieron. El puente Moltke, como tantos otros puntos de Berlín, fue testigo de un colapso total del orden. Estratégicamente, la pérdida del Moltke hizo inútil cualquier intento de defensa coherente del centro de la ciudad. La batalla de Berlín entró en su fase final. El Reichstag sería asaltado poco después. Hitler se suicidaría en su búnker. El Tercer Reich colapsaría oficialmente en cuestión de días. Todo eso ocurrió después. Pero el umbral real, el punto donde ya no hubo retorno, fue ese puente. Históricamente, el puente Moltke rara vez ocupa un lugar destacado en los relatos populares de la caída de Berlín. Es eclipsado por la imagen de la bandera soviética sobre el Reichstag. Sin embargo, sin el control del Moltke, esa imagen no habría sido posible. Fue allí donde la última defensa estructurada se quebró de forma irreversible.
Desde una perspectiva humana, el combate del puente Moltke representa la fase más cruda de una derrota total. No hubo gloria, ni esperanza, ni futuro. Solo hombres atrapados en una guerra que ya había terminado en términos reales, pero que seguía cobrando vidas porque nadie había tenido el poder o la voluntad de detenerla antes. Para muchos soldados alemanes, ese puente fue el lugar donde entendieron que habían sido llevados hasta el final sin salida. Para muchos soldados soviéticos, fue el último sacrificio exigido antes de una victoria que ya no podía devolver lo perdido. Para los civiles berlineses, fue una frontera invisible entre el terror conocido y el terror que vendría después. En el espíritu de batallas olvidadas, el puente Moltke merece ser recordado no como un símbolo, sino como una línea final. No la última bala, ni la última orden, sino el último punto donde todavía podía fingirse que existía una defensa. Después de él, solo quedaba el derrumbe. Berlín cayó oficialmente días después. Pero el Tercer Reich murió realmente cuando el Ejército Rojo cruzó el puente Moltke bajo fuego, cuando las cargas de demolición fallaron, cuando los últimos defensores ya no pudieron sostener la línea ni siquiera unas horas más. Ese puente, hoy integrado al paisaje tranquilo de la ciudad, fue durante unas horas el lugar donde se concentró todo lo que quedaba de una guerra total. Ruinas, fanatismo, agotamiento y una certeza ineludible. Que no quedaba nada más que perder. Y en esa certeza, brutal y silenciosa, terminó de caer el Tercer Reich.